Hemos preparado un vídeo que es un poquito diferente. Os traigo aquí un relato que he estado preparando en los últimos meses. En este relato he acumulado toda la experiencia que llevo en estos años. Cuento la historia de una mujer que sufre al lado de un narcisista. He elegido que el personaje protagonista sea una mujer, a pesar de que lo relato yo como un hombre, porque encuentro que las mujeres tienen una mayor riqueza emocional, lo que le da al relato un mayor contenido dramático. Pero igual podría haber sido un hombre el que hubiera tenido que convivir con una mujer narcisista. Cuento la historia desde el principio, desde el momento en que se conocen, y a lo largo del relato se van desarrollando todas esas vivencias que tienen las personas que conviven con un narcisista. Hoy os presento aquí el primer capítulo. Para que sea fácil poder seguirlo, voy a crear una lista de reproducción en la que iré dejando todos estos vídeos de forma que más adelante, si los queréis ver todos seguidos, podáis hacerlo perfectamente. De todas formas, es posible que en el futuro estos vídeos den lugar a la publicación de un libro, un ebook o algo parecido. De momento, simplemente me voy a limitar a ir subiendo cada capítulo para ponerlos a vuestra disposición y que me deis vuestra opinión. También os agradezco si me contáis vuestras experiencias, ya que son vitales para poder ir incorporándolas en este relato. Así que os agradezco la atención que me prestáis, espero que lo disfrutéis y que me deis vuestra opinión acerca de él. Muchas gracias a todos. De los cielos al infierno, mi vida con un narcisista. Capítulo 1. ¿Me pregunta cómo me encuentro? La verdad es que después de mucho tiempo empiezo a ver la luz al final del túnel. Nunca creí que llegaría este momento. Te sientes tan destrozada, tan dolida, tan rota, que no crees que seas capaz de superarlo. Cuando estás en el fondo del pozo, solo ves oscuridad y tinieblas. No atisbas por ningún lado una salida a tu situación y en algún momento llegué a pensar en poner un punto y final a todo. Afortunadamente, siempre en los peores momentos aparecía una llamita de esperanza. Pensaba en mis hijos, en mis padres, en mis amigos de antaño, y eso me daba la fuerza necesaria para resistir. Parece que esas emociones que guardamos, esos recuerdos que quedan en lo más profundo de nuestro ser, en los momentos de mayor zozobra se convierten en tablas a las que agarrarnos para evitar que las olas nos sumerjan y nos ahoguen. Este sujeto con el que el destino me castigó parecía un experto en destruir autoestimas, pero esto se lo iré contando poco a poco. A día de hoy lucho por reconstruir mi vida, aunque tengo la sensación de que lo más duro ya ha pasado. Ocupar mi tiempo al máximo me permitió no pensar demasiado. Una vez que recuperé mi trabajo y con ello mis ingresos, opté por iniciar unos estudios de capacitación con la finalidad de poder ascender en mi actual empleo. Una de las consecuencias de vivir aislada de todo es que cuando vuelves a tu profesión después de tantos años, estás completamente desactualizada y necesitas capacitarte de nuevo. Aunque a mí en realidad me vino muy bien. Al terminar mi jornada desde las 9 a las 18 horas, me iba al centro de formación y recibía clases hasta las 9 de la noche. Esas clases que todo el mundo detesta porque te llegan cuando ya has trabajado 8 horas. Llegaba tarde y agotada a mi casa y aún debía ocuparme de las tareas del hogar. Caía rendida en la cama, pero feliz de saber que ahora luchaba por mí. El cansancio me impedía pensar en nada y descubrí, después de una vida de insomnio, que no hay nada mejor para dormir bien que el agotamiento físico y la tranquilidad de espíritu. Cuando me escucho hablar, siento como si diera la impresión de que ha sido fácil alejarme de él. En absoluto. No sé qué sentirán los drogadictos cuando se quedan sin sus dosis, pero he leído que sufren el síndrome de abstinencia que les provoca fuertes dolores y malestares. Así me sentía yo, como una drogadicta que necesita su dosis diaria de veneno y que sabe que esta sustancia lo está matando. El proceso en que me vi sumergida desde que lo conocí podría aparecer en cualquier manual de manipulación como ejemplo para explicar cómo la víctima se vuelve ciega a todo y a todos y solo ve hacia donde el manipulador le indica.
Me condujo desde un principio, paso a paso, desde la ilusión y el enamoramiento más absoluto hasta la ruina total de mi vida. Dicen que el amor es ciego, pero en mi caso también sordo, sin olfato, sin tacto y casi diría sin gusto. Anuló todos mis sentidos, primero enterrándolos en adulaciones, agasajos, lisonjas y zalamerías, más tarde en humillaciones, desprecio y vejaciones que me llevaron a no confiar ni siquiera en esos mismos sentidos. Sí, ya sé que cuando una mujer siente que se coarta su libertad, que no se respetan sus opiniones, que se siente anulada, son señales de alerta de que algo va mal en su relación, que debería ser asertiva y enfrentarlo con serenidad, que debería plantearle o cambias tu actitud conmigo o me voy. Pero todo eso es pura teoría. Cuando vas pasando dulcemente de los halagos al maltrato, no eres consciente de que las cosas están cambiando. Piensas que son episodios momentáneos producto del trabajo, el estrés o qué sé yo qué causas, pero siempre crees que es algo temporal, que la normalidad es lo otro, el cariño, las atenciones, el respeto. Cuando quieres darte cuenta ya es demasiado tarde. Estás tan sola, tan deprimida, tan hundida que no tienes fuerzas para luchar ni por tu propia vida. Eres como la rana a la que meten en agua fría y ponen a calentar la olla. Se siente tan a gustito con el agua tibia que no se da cuenta que va directa a la muerte. Cuando quiere reaccionar ya es tarde para salir. Aunque más adelante le contaré toda la historia con pelos y señales, solo para que se haga una idea de con qué tenía que enfrentarme cada día, le relataré lo que me ocurrió en una ocasión en que Felipe, ahora mi ex, le propuso a una pareja amiga nuestra salir a cenar a un restaurante. En principio me sorprendió que lo hiciera, ya que poco a poco habíamos ido dejando de salir con amigos. Decía que yo tenía demasiada labor en la casa y que me veía cansada. Así, con esa explicación, salía él solo cuando surgía la ocasión y yo me quedaba, como él decía, al frente del castillo para que mi reina descanse. Incluso al principio me sentía orgullosa de esa preocupación que tenía por mí, cuando en realidad era una disculpa perfecta para acampar a sus anchas y aparecer como el marido preocupado por su esposa. El caso es que me sorprendí de que propusiera esa invitación rompiendo esa costumbre de poner impedimentos a mi vida social, aunque mucho más tarde comprendí cuáles eran sus verdaderas intenciones. Nuestro amigo disfrutaba de una desahogada situación económica y mi marido quería proponerle un nuevo negocio. Como en realidad Andrés, así se llamaba, había sido compañero mío en la universidad, esperaba que mi presencia sirviera para ablandarle, beneficiándose de nuestra antigua amistad. En los días previos, Felipe, mi exmarido, estaba exultante. Llegaba a casa cada día sonriente, me besaba al llegar, me decía lo bonita que estaba y ni un solo día le faltaba un detalle, ya fuera una rosa, unos bombones, o se acercaba a la pescadería para comprarme unas sardinitas, que sabía que me encantaban, aunque él las detestaba porque decía que después toda la casa olía a pescado durante una semana. Por fin llegó el día de la cena y me pidió que fuera a la peluquería porque quería que me viera muy elegante y atractiva. Me decía que le gustaba que todo el mundo apreciara lo feliz que yo era. No sabía si creerlo, me tenía confundida. Ese repentino interés, cuando en los últimos años yo sentía que cada vez mi papel era menor en la relación, era un poco sospechoso. Tenía bastante claro que de ser lo más importante de su vida, había ido pasando a casi una sirvienta que debía preocuparse de su bienestar y que cuando algo no le gustaba, me esperaba una fuerte reprimenda. Cuanto más amor y dedicación ponía, peor me trataba. Y de repente este cambio. La verdad es que no sabía qué pensar. De todas formas, cuando algo cambia a mejor, no solemos darle muchas vueltas y mi predisposición a creer en él hacía que aceptara todo, admirada de que hubiera vuelto a ser como en los primeros tiempos. Siguiendo sus indicaciones, fui a la misma peluquería donde iba de soltera y les pedí también que me maquillaran. Una de sus empleadas, Rebeca, es una auténtica artista del maquillaje y es capaz de que te veas con 10 años menos. Cuando salí del salón de belleza y me miré al espejo, creí que le habían dado hacia atrás al reloj de la edad.
Por fuerza tenía que impresionar a Andrés en cuanto me viera. Debería esforzarme en no ser demasiado amistosa con él para que su esposa Alfonsina no se celara de mí, tan hermosa como yo me veía. Me puse mi mejor vestido, a tono con el restaurante elegante que había elegido Felipe, y él, por supuesto, también estaba a la altura. Lo que no se le podía negar es que aún conservaba esa elegancia que tanto me había traído cuando le conocí. Con su traje azul marino y una corbata salmón parecía más un galán de Hollywood que un simple abogado. Insistió en que me pusiera mi perfume Coco Mademoiselle de Chanel con ese agradable aroma a naranja y jazmín, a pesar de que tantas veces me había dicho que lo encontraba pesado para su olfato. La llegada al restaurante fue apoteósica. Yo hermosa, feliz, radiante. A mi lado Felipe, elegante y seguro de sí mismo como siempre. Cuando llega a algún lugar se hace notar, habla fuerte y con ello reclama la atención de todos y se muestra con cierto toque arrogante que lo hace parecer que fuera el dueño del lugar. Enseguida pude notar la mirada de admiración que le dedicó Alfonsina cuando lo vio aparecer. Debo reconocer que sentí un atisbo de celos, a pesar de que sé que está muy enamorada de su marido Andrés. Pero el magnetismo de Felipe, mi ex, en las distancias cortas, es irresistible. Felipe por esta vez mantuvo las formas y se centró en saludar efusivamente a Andrés, que era quien le interesaba de verdad. La cena transcurrió divertida, con conversaciones centradas en nuestros viejos tiempos en la universidad. Andrés me interrogaba por los motivos de que hubiera apartado mi carrera profesional cuando, según él, yo era la gran promesa del grupo por mi pasión por la administración de empresa. En ese momento intervino Felipe y con una habilidad sorprendente consiguió cambiar de tema y evitar mis explicaciones al respecto. A la hora de los cafés, Felipe sacó el asunto de la idea de su proyecto. Estaba explicando los pormenores y detalles del plan de negocios cuando Andrés le interrumpió para decirle que en principio y por lo que le había contado hasta ese momento le parecía una gran idea, pero que recientemente se había comprado una gran casa y que en ese momento no deseaba hacer ningún tipo más de inversión. Felipe le insistía una y otra vez en las bondades del futuro negocio y en las expectativas de grandes negocios, y Andrés se afirmaba en la respuesta que le había dado. Se podía sentir cómo la tensión crecía entre ellos. En ese momento intervine yo para decirle a Felipe que era mejor dejar la discusión, ya que la cena había sido muy divertida y podían dejar los negocios para otro momento. Y ahí todo estalló. Se dirigió hacia mí gritándome que me callara, que no sabía de lo que hablaba y que él decidía cuándo dejaba una conversación sin necesidad de que yo le indicara nada, que no era más que una entrometida. Andrés le recordó que había acudido a la cena para verme a mí, que era una querida amiga y compañera, y no para hablar de negocios con él. Insistió en que se sentía engañado, ya que ahora veía claro que la cena no era más que una argucia para proponerle el negocio. Felipe se levantó enfurecido, y a pesar de que nosotros les habíamos invitado a cenar a ellos, arrojó unos billetes sobre la mesa al tiempo que le indicaba que esa era nuestra parte de la cena y que ellos debían pagar la suya. Yo, la verdad es que no sabía dónde meterme. Me sentía absolutamente avergonzada, pero no me atrevía a decir nada porque conocía a Felipe y sabía las consecuencias de llevarle la contraria. Él salió disparado del restaurante dirigiéndose al auto, se subió y arrancó gritándome si pensaba subirme o si había decidido quedarme con mi amigo, a pesar de que yo corría para alcanzarlo. Al ir a entrar en el auto, él partió arrojándome al suelo. Se detuvo unos metros más allá, gritándome y llamándome estúpida y diciendo que ni siquiera sabía subirme al auto. Al fin conseguí sentarme en el interior y arrancó haciendo chirriar las ruedas. A partir de ese momento decidió dejar de hablarme. Condujo hasta nuestra casa sin decir una sola palabra. Yo también callaba porque estaba atemorizada y no me atrevía a abrir la boca. Al llegar, se dirigió a la habitación que teníamos para los invitados y ni siquiera me dio las buenas noches. Estuvo un mes sin dirigirme la palabra. Y si llegaba y no le gustaba la comida que le había preparado, se levantaba y salía, supongo que a algún restaurante, y no regresaba hasta altas horas de la madrugada y siempre sin una sola explicación. Lo más triste de todo es que tampoco hablaba con nuestros hijos, y ellos me miraban a mí como pidiéndome explicaciones.
Seguro que pensaban que yo había hecho algo mal y que por eso su padre me trataba de esta manera. Nunca comprendí por qué disfrutaba poniendo a nuestros hijos en mi contra y me dolía que ellos aprendieran esa forma de trato con tanta falta de respeto. No me gusta que los adultos hagamos sentir a los niños nuestros problemas, pero él siempre actuaba de esa manera. Yo, mientras tanto, me sentía culpable de todo y le daba vueltas y más vueltas a lo que había ocurrido, tratando de entender qué era lo que yo había hecho mal. Pero la verdad, como podrá ver en la historia que le cuento, esto no es más que uno de los muchos y tristes episodios que ya he dejado atrás. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.